Bien, a petición suya, haré una biografía personal para que me conozcan un poco mejor. Nací un día viernes, 29 de octubre de 1993 en México. Soy el primogénito de mis hermanos y vine a este mundo prematuramente, es decir, nací de 7 meses. Puesto que nací prematuramente, se suscitó en la casa de mis abuelos maternos. El lugar es conocido como La Higuera, y vengo de una familia pobre. Y así como Cristo al venir al mundo derramó sus primeras gotas de sangre y más tarde fue crucificado, asimismo al nacer ambas manos mías fueron traspasadas por agujas para sostenerme en vida y no morir. Por estas fechas fui bautizado en la iglesia más cercana, bajo el nombre de la Santa Cruz, por un sacerdote anciano que se ordenó en 1954. A pesar de ello, ya no celebraba la misa en latín. Llegando a la edad de 10 años, recibí las enseñanzas del catecismo en la misma iglesia. Después de aprender la doctrina, solíamos jugar los niños a la guerra. Puesto que me destaqué en este juego, los niños me seguían con entusiasmo. Me juntaba con un compañero del catecismo, y uno de ellos se tomó muy en serio lo de la guerra, y furioso, tomó un cuchillo de cocina y apuntaba hacia Jesús, con intenciones de apuñalarlo, el cual estaba inmóvil junto a mí. Yo, sin dudarlo, sin temor y sin pensar en las consecuencias, me lancé sobre el otro niño y logré desarmarlo sin sufrir la menor herida. Jesús decía que le había salvado la vida. Jesús y su madre me recibieron en su casa como otro hijo. Desde niño, arraigué yo un amor por los animales, el cual conservo, especialmente por los gallos, por las gallinas, por los perros y por los conejos, que aparecen muy seguido en mis revelaciones y es muy claro el significado. Curiosamente, en La Higuera, en la casa donde nací, construyeron una capillita a la Virgen de Guadalupe. Llegando a la prepa, empecé a interesarme en la cuestión política del país. Me interesé en el revisionismo histórico. Empecé a reunirme con camaradas que tenían los mismos ideales que yo, asistiendo a conferencias en el centro de México, donde eran impartidas por don Salvador Borrego Escalante, un reconocido escritor mexicano, católico, conocido a nivel mundial por su libro Derrota Mundial. Al tener contacto con este tipo de personas, pude llegar a conocer a otro reconocido escritor de España, Pedro Varela Hayes. Puesto que andaba metido en grupos nacionalistas, llegó a la conferencia un sacerdote de nombre Hugo Ruiz Vallejo, hermano de otros clérigos. Interesándome en su plática, escuché hablar de la misa en latín. Y dije yo, si tanto valor tiene la misa en latín, ¿acaso la que yo asisto no tiene ningún valor? El Novus Sordo. Y si no tiene valor, estoy perdiendo mi tiempo, y a nadie le gusta perder su tiempo. Me sugirió el sacerdote acompañarlo a su capilla, donde también vendía libros. Cuando llegué a su capillita, en una casa abandonada, al entrar y hincarme ante el Santísimo, pude sentir la presencia de Dios como nunca en la vida, y qué hermoso era su altar. El sacerdote me invitó la próxima semana a ir a su misa, puesto que yo hacía 3 horas para llegar a la misa y 3 horas y hasta más para regresar según el tráfico. Cierto día el sacerdote me sugirió quedarme ahí a dormir, y me quedé dormido en unas sillas muy cerca del Santísimo. Por la noche pensaba si era correcto irme a dormir abajo del altar, como un perrito que duerme junto a su dueño. No lo hice, pero motivos no me faltaron. Por aquellos días comprendí que la lucha no estaba plenamente con los políticos ni en la política,
sino tendría que ocupar mis conocimientos y habilidades en luchar por la religión, por la fe, por la doctrina. Entonces dije, haré un canal bajo el nombre de Doctrina Católica y plasmaré todos mis conocimientos en ello. De eso, casi 10 años atrás. Mi canal ha sido borrado repetidas veces. A pesar de ello, pues persiste el mismo nombre. Durante mi primer misa, tomando la lectura de las oraciones al pie del altar, yo decía, aquí es el momento cuando desciende el Señor hasta nosotros, y escuchaba del sacerdote, hoc est enim corpus meum. ¡Qué experiencia! ¡Qué movimientos! Yo me enamoré del santo sacrificio y volví a asistir. Y empecé a asistir en la Ciudad de México a la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. La primera vez que entré, estaban regalando pastel. Nunca en la vida había mirado tantas mujeres con falda y con velo. Y bueno, la impresión, pues, es bella. Para suerte mía, aquel día se dio un excelente sermón, el cual nunca jamás se volvió a repetir. Era sobre la cuestión de la iglesia en estos tiempos y las reformas. Me atraparon con su predicación y no lo volvieron a decir jamás. Puesto que asistía regularmente a la fraternidad, en las filas del confesionario conocí a un señor de la tercera edad, con el mismo nombre que el mío, Arturo. Entrando en confianza y hablando sobre Bergoglio, yo le decía que sus herejías no eran privadas, sino públicas, que habían muchos videos de él, y al decir tantas, para el año del 2016, no era posible que fuera papa, porque un papa tiene asistencia divina, y un papa no puede hablar como él, que era tanta la contradicción, que era un insulto para los papas decir que éste lo fuera. El señor de la tercera edad me miró y empezó a notar mis ideas sedevacantistas, aunque yo ni siquiera en mi vida había escuchado el sedevacantismo. El señor, al terminar la misa, me invitó a otra, en otro lugar, y me dijo, te llevaré con gente que piensa como tú, y me llevó a Santa Isabel Tola, muy cerca de donde apareció la Santísima Virgen a Juan Diego, en ese patio con altar, en un patio con altar, solían celebrar. Más tarde llegó el padre Merardo Loya Loya, donde adopté formalmente la postura sedevacante sin ninguna complicación. Yo nunca arraigué ningún amor por el modernismo. Dejé de asistir formalmente a la fraternidad porque empecé a notar la propaganda que usaban. Era muy modernista, incluidas las apariciones de Faustina y el Señor de la Falsa Misericordia. Y por lo visto, los clérigos se ocupaban más del negocio, del dinero, que de la santidad, es decir, de la ortodoxia católica. Encima celebran hasta el día de hoy misas en unión con antipapas, y yo no podía rezar por el hereje. Seamos honestos, a veces ni rezamos por la familia, y rezar por un hereje, que como dice San Agustín, no sea que la lengua hable y el corazón niegue, y mi corazón se negaba a rezar, a reconocer por ese impostor mitrado. Una vez conociendo la iglesia del padre Merardo Loya, reciente obispo, me voy a rentar cerca de su capilla, de su iglesia, donde paso algunos meses rentando, y al no sentirme cómodo en la Ciudad de México, tomo la decisión de irme a vivir a Guadalajara. Cuando tomo la decisión de despedirme de mis conocidos, les aviso, si mal me va, aquí me ven el próximo domingo, y si me va bien, allá me quedo. Y así sucedió. Me quedé por más de 4 años en Jalisco, y hubiese vivido más años, pero no tenía ni familia, ni un conocido, ni amigos, y la gente de la iglesia siempre a la defensiva. Llegando a Guadalajara, empiezo a asistir a misa
con el padre Esquetino, por mandato y en obediencia del padre Merardo Loya Loya. Ahí me quedo en la iglesia sirviendo como acólito, incluso pasando la limosna, hasta que cierto día uno de los ayudantes con sotana del padre Esquetino revela mis pecados durante el sermón, por lo cual yo no vuelvo a asistir a tal lugar, donde ya había fama de transgredir el sigilo sacramental. Además que para entonces ya habían apostatado 3 clérigos de las filas del padre Esquetino: el señor Daniel Cruz Martínez, Adrián Antúnez y José Vicente Ramón, que le dedica videos al padre Esquetino de su falso linaje, que no procedía de Monseñor Tuc. A Daniel Cruz me lo encuentro en Guadalajara, vestido de civil, a los pocos días de colgar la sotana. Y él me dice que ya se salió del seminario, y bueno, yo lo veía primero a él en el confesionario, en el seminario, después en el altar, y me dice que ya se salió. Pues ¿a qué están jugando? ¿A qué persona les estamos confiando nuestros pecados? Ya sea que cuelguen la sotana o que revelen pecados. En fin, formalmente me retiro de esa capilla de Guadalajara y me incorporo a las filas de la Sociedad Sacerdotal Trento. Llegando a Trento, me percato que los fieles, especialmente las mujeres, no se relacionan con nadie que no conozcan. Por más de 4 años vivo en Jalisco, sin familiares, sin amistades, sin novia. En este desierto espiritual se profetizó que así estaría, sin mencionar a sus clérigos de Trento, que están juramentados, es decir, dicen que pertenecen a una sociedad secreta, y esto está prohibido por la Iglesia Católica, y jamás salen a dar la cara y se hacen las víctimas de lo mismo que hacen público. Por ejemplo, apoyan a un inmoral, a un perverso, a un diablo llamado Isidro Puente Ochoa, un rabino talmudista de profesión, que hace burla de los niños cristianos, vistiéndolos de judíos. Si consideramos que los judíos aborrecen a Cristo, por todo lo cual, que la indignación de los santos apóstoles, San Pedro y San Pablo, caiga sobre ellos. Ya solamente falta que a las niñas cristianas las vistan de meretriz. Puesto que hice amistades con gente de todo el mundo, trabé amistad con una mujer española. Ella puso en mis manos un libro llamado Apología del Gran Monarca, el cual no le di ninguna importancia. Pero faltándome temas para tratar en mi canal, me nace una fuerte inclinación por leerlo a finales del 2021. Entonces, al leer aquel libro, me percato que las profecías del monarca me eran un tanto familiares. Por ejemplo, se profetiza que el monarca nacería en un árbol seco. El árbol seco se refiere al capítulo 21 de San Mateo, de cuando Cristo seca la higuera, lugar donde yo nací. Otra profecía cita que el nombre del gran monarca simbólicamente representa el lirio, y mi primer nombre, José, lleva el lirio de San José. Profecía que a la edad próxima del monarca, cuando empiece su vida pública, sería entre 20 y 30 años, y era justo la edad que tenía. También se menciona que el monarca se habría de casar, y bueno, siempre he tenido esta intención. Otra profecía cita que por mis proyectos y mis aficiones patrióticas empezaría la lucha de doctrinas. Y bueno, esto ya era demasiado familiar. ¿O soy yo el monarca o el monarca se parece a mí? Como citan las profecías, yo mantenía ciertas dudas, pero al mismo tiempo obrando. Hago un viaje a la Ciudad de México de 9 horas en carretera, a alta velocidad y por mi cuenta. Quise saber si las profecías tendrían alguna relación
con mis antepasados. Llegando al lugar donde nací, la higuera, le pregunto a mi abuela materna sobre mis antepasados. Ella me confirma, sinceramente, que se casó con un hombre de sangre francesa, que tuvo una hija y esa hija es mi madre. Puesto que el linaje se comparte a través de la madre, lo tengo. Ahora bien, me aficioné al libro del padre José Domingo Corbató, Apología del Gran Monarca. De 27 capítulos, lo leí 7 veces aquel libro. Pude entonces interpretar correctamente, a la primera, todas las profecías que ningún sacerdote ni el mismo autor lo podría hacer. Hay una profecía que cita que el gran monarca sacaría de un pez una moneda para pagar las rentas. Y bueno, ¿de qué pez se trata? ¿De un atún? ¿De una sardina? ¿Quién sacó de un pez una moneda para pagar las rentas? Fue San Pedro, enviado por Cristo. El pez donde saqué aquella moneda para pagar las rentas fue el mismo pez de Tobías. Aquí demuestro que soy capaz de interpretar correctamente profetas y profecías y que se cumplen a la vez. Si van a las profecías de Nostradamus, las cuales he publicado, aparece el árbol de la higuera. Puesto que Nostradamus era astrólogo, abajo de aquella higuera puso un escorpión. Con la fecha de mi nacimiento que ya les di, pueden llegar a Escorpio. Los divinos cánones no condenan la astrología, que favorecida bajo un don divino, es capaz de presagiar el futuro, por lo cual acertó Nostradamus, y aunque no es santo, es verdadero profeta. Profecías cumplidas. Se profetizó que sería humillado por mis pecados, lo cual se cumplió en la iglesia. Que sería calumniado, también se profetizó. Un anciano mitrado me calumnió fuertemente, públicamente. Pasaron 3 días y aquel anciano fuerte, enérgico y mitrado murió inesperadamente, sin sacramentos, sin sacerdote y sin retratarse. Cuando me calumnió, yo fui ese mismo día por la noche a intentar rezar en la iglesia. Debido a las calumnias, pues, traía coraje y resentimiento contra él. Finalmente, al tercer día, cuando muere, yo tomé su muerte como un acto de justicia, venido de la mano de Dios. Datos numéricos. La casa donde nací marcaba el número 331. Si lo suman da 7, y el número más mencionado en el Apocalipsis y en la Biblia es el 7. Son 7 ángeles con 7 trompetas, 7 plagas, 7 vacas gordas, en fin, soy 7mesino y nací 7 años antes del 2000, en el año 1993, 200 años después del martirio de los reyes mártires. Puesto que nací en la casa bajo el número 331, investigué qué pasó en el año 331. En aquel año Constantino expropia las propiedades de los paganos. También lo tengo pensado hacer. Y bueno, puesto que mi nacimiento fue profetizado, ahora sí que recopilé la mayor información posible. Los números tienen relación con los eventos históricos de la iglesia. Esto lo explican otros libros. Los números son pieza clave, como también han tenido relación los sueños proféticos que ya he hablado acerca de ellos. Ahora veo que tengo realmente un don divino. Quiero empezar a descifrar sueños de mujeres cristianas. Si tienes un sueño que se repita, escríbelo para que no se te olvide ningún detalle. Espero que esta biografía personal les haya gustado, o bueno, por algo están aquí. Comenta y hasta la próxima.